no a una sigla, no a una institución sin personas que terminan no respondiendo y no pagando. Yo sí quisiera mirar a los ojos a los desaparecedores de mi hermano y decirle por qué lo hicieron. Y después de que lo digan por qué lo hicieron, decirle yo perdono, para que el país y yo pueda seguir adelante. No hay nada más terrible, y se lo leí en días pasados a Alan Jara, decir es que no perdonar es como seguir viviendo secuestrado. Y me parece haber llegado a esa conclusión, yo creo que tiene mucha sabiduría, también mucha madurez. Ya al final de los años, nosotros ya estamos bastante mayores, ustedes están apenas empezando, los jóvenes, pero nosotros los ya más mayores, ya el tramo de vida que nos queda es relativamente corto en lo que a mí respecta, y como insurgente que fui y como revolucionario que soy, creo que lo mejor que yo puedo hacer es lo que he venido haciendo, contribuir a que la guerra tenga final y poderle entregar al país un país sin guerra, no sin problemas, con muchos conflictos, pero sin guerra. Yo creo que esa es la tarea de los revolucionarios de mi época, es la tarea de las FARC, del Ejército de Liberación Nacional, es la tarea de los progresistas, es la tarea de los demócratas, poder entregar el país sin guerra, que no significa en paz, pero al menos sin guerra, y que podamos tramitar los conflictos sociales, económicos, políticos, culturales, sin el ejercicio de la violencia. Yo creo que esta es la transición en la que estamos, y por eso duele, y por eso nos enfrentamos, y por eso hay a veces incomprensiones, pero no importa que la incomprensión y el enfrentamiento sea dialéctico, mientras no nos vayamos a las manos, ni no nos vayamos a las vías de hecho, o a pensar que la justicia la podemos hacer por propia mano. Quería comentarles esto. Finalmente, en esta época de transición, tenemos dos bombas instaladas. La bomba del conflicto armado, que es una bomba que se extingue, que es una bomba que aún mata, desde luego, que es letal, que genera víctimas, que sigue generando desgarraduras, pero que en perspectiva estratégica es una bomba que cada vez se hace más chiquita y la mecha más larga. En tanto que tenemos otra bomba, que es la bomba del conflicto social, que cada vez crece más y se hace más grande, y con ella una mecha más cortita. Esto lo estamos viendo en este momento de transición, y esta bomba social, cuando se extinga totalmente la bomba del conflicto armado, es la que va a quedar, y es la que va a tener que gestionar el conjunto de la sociedad, y entre ellas todos nosotros, y fundamentalmente ustedes, los jóvenes. Ese es el país que van a heredar, es el país que van a recibir, un país sin conflicto armado, pero con un conflicto social muy agudo, muy de gran complejidad, y que tendrán que saber manejar y sobre todo cuidar la paz que se conquiste. Muchas gracias. Bueno, yo no sé qué más voy a decir. Yo por naturaleza soy pragmático, y siendo pragmático en la vida me ha ido bien. Yo quisiera tratar de aportar aquí, básicamente decirle aquí al amigo Villa y al amigo Velázquez y ahí al amigo Velandia, de aquí para atrás hay que arreglar a la gente en el sentido de restituir a la gente sus derechos, restituir a la gente los males que se le han hecho, pero de aquí para adelante
tenemos que un cambio de actitud total de los colombianos. Los colombianos por naturaleza, primero somos leguleyos, impresionante. Aquí este es un país que todo el día dictamos normas y al otro día nos las violamos. Y somos un país violento por naturaleza. Aquí hasta en el fútbol nos damos trompadas. Y yo creo que afortunadamente con lo que le oía al amigo Villa ahorita, de que ya Colombia está viniendo una renovación de gente, ya aquí ya la mayoría van a ser los jóvenes y no los viejos. Yo creo que a nosotros ya nos está llegando la hora de irnos cediendo el paso a los jóvenes, para que los jóvenes manejen este país. Yo creo que nosotros, y en eso me incluyo yo, tenemos mucho de responsabilidad en la violencia que hoy estamos viviendo. Y cuando se habla, y en los medios y en los medios en que uno anda, de que es que la guerrilla tiene que pedir perdón, yo muchas veces digo, ese perdón es de doble vía. Nosotros tenemos que decirle a la guerrilla también que nos perdonen por haberlos llevado 50 años a darse bala. Gracias. Bueno, nosotros hemos recibido varias preguntas, son demasiadas y a veces quienes las escriben no tienen buena letra, entre otras cosas. Antes de pasar a esas preguntas que las vamos a repartir entre Camilo y yo quería hacer una breve, no voy a hacer un resumen, sencillamente voy a contar algo que realmente me sucedió en el evento de Foro de Víctimas allá en Cali. Efectivamente, yo asistí al foro acompañando una organización de amigos de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, y estaba usando una camiseta ese día, durante el primer día por lo menos, y en un momento del foro hubo, por supuesto ustedes vieron en las noticias que hubo un orden porque un neonazi se metió, etcétera, etcétera, etcétera. Hubo un momento donde una mujer que era la esposa de un policía que había sido, digámoslo así, que había muerto durante ejecutado, se sentó a conversar conmigo sobre lo que estábamos haciendo. Entonces ella veía mi camiseta como preocupada de no saber con quién estaba hablando, y duramos hablando como casi media hora, curiosamente, sobre las diferentes. Ella representaba en cierta forma, por supuesto, una perspectiva distinta sobre esta cosa. Yo estaba, de alguna manera me sentía representando otro planeta también diferente dentro de este conflicto, y pudimos hablar un rato. Después de eso, pensando sobre ese evento y sobre ese encuentro, descubrí que en estos momentos transicionales, como dice Belandia, hay para mí tres instancias muy concretas. Primero, quiero decir que las instancias inimaginables, cuando yo veía lo que estaba sucediendo en Cali hace 5 o 6 años, para mí decía, esto hubiera sido inimaginable hace 5 años en este país, que incluso con todo lo que pasó en Cali, con todas las arengas que se hicieron y todas las cosas, se hubieran juntado con las complejidades que habría la gente que estaba ahí metida. Y es inimaginable, me parece que todavía nosotros tenemos demasiados inimaginables que no nos permiten hacer muchas cosas en realidad. Algunos dicen que es inimaginable para algunas personas tener a las FARC en el Congreso. Para mucha gente eso es un inimaginable. Y yo creo que este país no va a cambiar, digámoslo así, de relación con el pasado y concepción de su propia conciencia, si no es capaz de entender que hay algunas cosas que tienen que ser posibles, más que inimaginables, hasta que un día se hagan finalmente realizables. Entonces yo creo que el tema de la comisión es con lo realizable de la comisión, en realidad es lo que va a quedar después de que nosotros fracturemos todas esas cosas que vemos en un momento como imposibles y que de pronto se pueden mover hacia ese otro mundo de lo posible. Entonces, bueno, hay muchas, solamente quisiera hacer una aclaración de una pregunta que se me olvidó hacer al comienzo: ¿dónde están las mujeres? Y lo digo públicamente. Nosotros invitamos a la gente de la Ruta Pacífica, quienes habían accedido a venir efectivamente para participar de estos, pero a última hora cancelaron la venida, y esa es la razón por la que efectivamente dentro de la mesa no está, pero que quería hacer de todos modos público el hecho de que se había pensado con la participación de mujeres específicas, con propuestas específicas dentro de todas estas ideas.
Entonces, Camilo, yo no sé si tú de pronto selecciona alguna pregunta y lo que hacemos es movernos un poco, porque son demasiadas en realidad. Les voy a intentar, así muy arbitrariamente y obviamente pidiéndole respeto a todo el público, pues por su esfuerzo y la idea de la participación, pero en aras del tiempo, intenté agrupar más o menos como las preguntas claves ya en términos de la aplicación de la Comisión de Verdad. Entonces, esencialmente para el señor Carlos Velázquez, hay tres preguntas fuertes, digamos, que se repiten algunas distintas argumentaciones. La primera es disposición de las fuerzas militares a abrir sus archivos, a que los archivos se conozcan y sean llevados a esa Comisión de la Verdad y que también lo conozca la gente. La primera. La segunda, el mantenimiento de la doctrina de seguridad nacional. O sea, es necesario cambiar la doctrina de seguridad nacional del enemigo interno en este escenario de transición. Y la tercera, ¿qué piensa en términos de la participación política de las FARC? Digamos, esas son las tres preguntas para él, digamos, como intentándolas centrar. Para Maurice, dos preguntas esencialmente, aunque una no viene directamente al caso, pero la podemos centrar allí. La responsabilidad entre la casa empresarial, aparte pues de sus últimas palabras de la intervención de ahorita, la responsabilidad empresarial junto con pues, grupos paramilitares en general frente a incentivar el despojo, la usurpación de tierras o la agresión a derechos humanos, digamos, a la sociedad colombiana. Y la segunda, cómo incluir excombatientes en el mercado laboral colombiano, digamos, como en esa idea. Y hay una para Camilo que tiene que ver en términos de cuál sería entonces el tratamiento para las fuerzas militares en términos de justicia, digamos, como propuesta de hacia dónde para salir de esa arista. Y la última es para Carlos Velandia, que es en términos, digamos, desde su experiencia, digamos, cuáles deberían ser la voz, digamos, desde personas que participaron en la insurgencia, la Comisión de la Verdad ya más específico. ¿Cómo podría participar la insurgencia en la Comisión de la Verdad? Tocó de primero en todas, pero bueno, no importa. Bien, la primera es en cuanto al mantenimiento de la doctrina de seguridad de lo que se nos viene. ¿Qué hemos mirado? Las fuerzas militares están en un proyecto del sector defensa de transformación al 2030, un proyecto de transformación. Queremos mirar cuáles van a ser esos nuevos roles y misiones que debemos cumplir. ¿Qué quiere decir esto? Es que las fuerzas militares nos volvimos policías y los policías se volvieron militares. Hay que volver, como le decía ahorita Camilo, oiga, venga, ¿qué va a pasar con la seguridad ciudadana? Hay que volver. El Ejército Nacional, la Armada y la Fuerza Aérea, pues por la situación del conflicto, por el crecimiento de las FARC, de los asaltos terroristas a las poblaciones, pues crecimos y empezamos a cumplir otras tareas porque no tenían la capacidad. Ustedes se acuerdan que hace unos 10 años la policía no existía en las poblaciones, fueron sacándolas porque se las tomaban. Entonces el control en las poblaciones fue asumido por las fuerzas militares y ya cuando ya empezamos a generar esa seguridad, ya la policía volvió a esos sectores. Entonces estamos mirando que vamos a apostarle a eso, o sea, mirar esos nuevos roles y funciones, que la policía en la medida en que Dios quiera que este proceso se den los cambios, oiga, usted asuma sus tareas de control urbano, control ciudadano. La Fundación de Ideas por la Paz viene haciendo un trabajo extraordinario de mirando esos nuevos roles y funciones para la Policía Nacional. Dentro de esos está lo que se mira de el Ministerio de Seguridad Ciudadana. ¿Qué debemos buscar en el ciudadano? La responsabilidad, cómo generar la responsabilidad, la seguridad, todos esos temas que son importantes. Y nosotros, las fuerzas militares, pues indudablemente continuar con nuestro rol de seguridad y defensa nacional, como lo tienen otros países en el mundo, que tienen su seguridad, los ejércitos, para la defensa y seguridad nacional, sus medidas disuasivas. Somos un ejército que en eso no hemos crecido, no tenemos tanques, no tenemos armas antiaéreas, una cantidad de cosas, porque hemos estado comprometidos con esto. Pero en la medida en que se desarrolle este proceso de transición, que se vayan dando las cosas, que no haya el conflicto armado interno, que el ciudadano pueda viajar, pueda ir tranquilo, pues nosotros indudablemente vamos haciendo unos cambios.
Eso implica, indudablemente, en profesionalizarnos, en reducir personal y mejorar las condiciones de la seguridad y defensa nacional. Entonces, a eso le estamos apostando. La segunda pregunta, en cuanto a la participación política, pues nosotros las fuerzas militares somos el ente que estamos al servicio del gobernante que esté de turno. Hoy en día tenemos un señor alcalde que puede ser de otro pensamiento, otra ideología, y las fuerzas militares estamos y apoyamos. Estuvo el doctor Navarro Wolf en el departamento del Cauca y sin problema. Que el día de mañana el pueblo colombiano escoja, elija un gobernante que fue miembro de las FARC, pues ahí estaremos. Lo importante es que se hagan todos esos ejercicios políticos que son necesarios. No es fácil, no es fácil, yo no estoy diciendo, pero ya hemos hecho un ejercicio y estamos abiertos. Yo pienso que, miren, el soldado y el suboficial y el oficial de antes, pues la participación académica no era tan… Hoy en día los medios de tecnología, y por eso los oficiales y suboficiales y nuestros soldados cada día son más preparados, y en la medida en que el conflicto vaya disminuyendo, pues no vamos a estar en la selva 6 meses por ahí buscando unos miembros de un grupo armado que hacen daño, sino que vamos a estar en las localidades y podemos hacer otros proyectos productivos, generando educación, salud, sirviendo como otras misiones como lo tienen otras partes en el mundo. A eso le estamos apostando. Entonces, por eso en el tema de la política, nosotros somos lo que nos indique la Constitución, ahí lo vamos a cumplir. Bien. Y el último punto, la disposición de las fuerzas militares a abrir los archivos. La semana entrante se lleva a cabo el Seminario Internacional de Archivos de Memoria Histórica por parte del Centro Nacional de Memoria Histórica. Indudablemente eso nos han hecho unos referentes y hemos venido aprendiendo de mirar, por ejemplo, lo que pasó con la policía de Guatemala o lo que pasó en otras partes. Miren, se los digo, si alguien hizo una acción, como tristemente lo contaba ahorita Carlos Arturo Velandia, de que le desaparecieron a su hermano, muy seguramente las personas que ocasionaron eso, los miembros que ocasionaron eso, no dejaron nada escrito, no lo hicieron escrito, no hubo una orden escrita. Hechos esos individuales, indudablemente fueron acciones individuales, tristemente, lo lamentamos. Ahora, en su momento tendrá que llegarse a que se revisen qué es lo que estamos. Que hay trabajos de inteligencia, claro, tienen que haberlo, los estados tienen que tener organismos de inteligencia para que miren qué hacen sus conciudadanos. Eso lo tienen todos los estados. Pero cosas como esas, yo le digo, en la práctica, yo pienso que los grupos armados al margen de la ley que hoy en día están, pues indudablemente las acciones, los fusilamientos a los miembros que se trataron de volar o que no querían, pues fueron cosas que les hicieron y no están dentro de los archivos. Eso no permanece dentro de los archivos. Tristemente no hay quien recopile eso, por eso hay que hacer una comisión de la verdad que trate de rescatar los testimonios y digan, escuchen la voz del victimario y la voz de la víctima, para que no se vaya por un lado o se vaya por el otro. Y no, indudablemente en el caso de la institución, que puede haber un victimario que dice yo hice esto, pero realmente la víctima dice no, eso así no fue. Esos son los 3 aspectos que quería tratar. Repetí, me acuerdo de la segunda, de la primera no me acuerdo, la primera pregunta. Es más en términos a la ligación de la responsabilidad de los empresarios y el despojo o la violación a derechos humanos en el país. Sí. La verdad es que en el Valle del Cauca, que es donde yo vivo, yo pues, no me consta, pero uno lo oía en los clubes. En la época de la guerrilla, muchos empresarios apoyaron a los grupos paramilitares. Eso no es mentira, y yo creo que esa responsabilidad, pues desde el Palacio de Nariño para abajo hay mucha responsabilidad. Yo no soy juez ni voy a acusar a nadie, pero yo creo que eso se vivió y eso no lo podemos desconocer. Yo a eso
le doy toda la importancia y yo creo que la justicia tiene que actuar, pero lo que yo sostengo es que eso no debe ser impedimento para que le jalemos a la paz desde ya. Y cuando te hablo de la paz desde ya, te contesto la segunda pregunta de los reinsertados. En el caso nuestro, nosotros trabajamos en 3 sectores. Nosotros tenemos una siderúrgica pequeña que se llama SIDOC. Allá trabajan hace 2 años 9 reinsertados, de los cuales ya se han retirado 3, pero los otros 6 siguen trabajando ahí porque les ayudamos de alguna manera a montar familiaempresas y se independizaron y les está yendo bien. Con Carvajal y compañía tenemos una empresa donde hay varios reinsertados haciendo empresa y los apoyamos con materia prima y la cosa está funcionando. Estamos poniendo a andar un pequeño ingenio azucarero en el norte del Cauca, en el sector de Villarrica, que es un sector muy vulnerable al lado de Corinto y Miranda, y ahí estamos con la idea y estamos trabajando en eso. Acaba de arrancar hace 15 días el ingenio de poder involucrarnos y meter casi 40 reinsertados a ese sector ahí. Eso de alguna manera me da fortaleza contra la competencia. Eso de este tamaño lo miro también. En la medida en que yo tenga reinsertados, los grandes me tienen que hacer pasito. Entonces, entonces no me van a oprimir tanto. En el buen sentido de la palabra, no lo estoy diciendo desde el punto de vista de violencia. Yo creo que el problema de los reinsertados en Colombia es un problema muy fácil. Entiendo, si viéramos como reinsertados a los solos que portan armas, que son los guerrilleros, supongámonos que hayan 10.000 guerrilleros, o pónganle que hayan 20.000, que no creo, pero que hayan 10.000. Si hay 10.000, aquí en Colombia hay más de 10.000 empresas que cada una puede darle puesto a cada guerrillero y ese problema de solución en 2 minutos. El problema en 2 minutos. A Bavaria no le pasa nada con darle empleo a 50 guerrilleros, no pasa nada. Entonces conviven y empezamos a entendernos. Esa es parte de hacer la paz. Yo creo que en la medida en que nosotros tenemos un programa con la Alcaldía de Cali que esperamos que pueda arrancar ahorita en enero, y es que tenemos un grupo de 20 exguerrilleros que los queremos dotarlos de para tapar huecos, no comprar la máquina de Petro, sino que vayan tapando huecos en Cali. Entonces, darle trabajo a 20 guerrilleros que anden por los barrios altos de la ciudad diciendo: vean, nosotros somos guerrilleros y venimos a taparle los huecos a ustedes. Eso hace que empecemos a convivir y que empecemos a entendernos. Entonces, no es solo dar el empleo, es que convivamos, que no nos dé susto darnos la mano con el guerrillero. Yo creo que el guerrillero está más cansado que nadie de dar bala y de vivir como vive. A mí me tocó estar 2 meses en el Chocó y esa situación de esa gente es horrible. ¿Quién ha dicho que ser guerrillero es bueno? Eso es bien duro. Y ahí es donde digo que nosotros como sociedad tenemos una responsabilidad tenaz de resolverles el problema. Nosotros tenemos culpa de que esa gente se haya ido para allá porque no han tenido oportunidades. Usted se va al Chocó y pasa por cualquier pueblo, pasa por Vigía del Fuerte, que estuve allá un tiempo, y esa gente no tenía nada más que hacer que meterse a la guerrilla. Pues ¿qué más hacen? Entonces, si yo estoy en un pueblo por allá en la montaña, y ¿cuáles son los empleadores? El ejército que va y me lleva de soldado, o la guerrilla que va y me lleva de guerrillero. Pues ¿y qué otra alternativa tengo? Pues uno de las dos escojo. Estuve de buenas y me llevaban en el ejército y de golpe me quedé 20 años y me jubilé a los 40, ¿no? Que es que los soldados se jubilan a los 40, a los que nos toca trabajar nos toca jubilarnos a los 70. Ya, ustedes son los soldados de la patria, pero también tienen unas ventajas muy buenas. Yo tengo espaldas que todos son ex policías en Cali, y les digo, únicos tipos que a los 39 años ya están jubilados. Y uno para jubilarse, pues yo hasta ahorita tengo 70 y no me he podido jubilar. Esa es la verdad.
Entonces se lo comento como para decir que no todo es malo ser soldado. ¿Okay? No sé si le... Gracias. Bueno, a mí me preguntan sobre nuestras propuestas de justicia para la fuerza pública. Yo lo que diría es, nosotros no entendemos como justicia las penas. No estamos pensando en que los militares se pudran en las cárceles como medida de justicia principal. No es nuestro enfoque. Sabemos que hacia otro punto tendremos que caminar en propuestas de justicia. Pero para nosotros tiene un peso muy fuerte el tema de las reformas institucionales, el tema de la reducción del presupuesto militar, digamos la proscripción del paramilitarismo en el país. Pensamos que ese es el enemigo más fuerte que hoy se tiene, porque así como hay empresarios que están dispuestos a construir, hay otros que no están dispuestos a ceder, y por eso han asesinado, por ejemplo, en estos últimos 3 años a 80 reclamantes de víctimas, justamente porque las víctimas hoy son la amenaza a la acumulación de la riqueza en procesos violentos en muchas regiones del país. Pensamos que la justicia también pasa por la verdad, como tú lo has dicho. Yo estoy de acuerdo en que hoy hay un gran reclamo de las víctimas de saber el cuándo, pero también, y el quién, pero también el por qué. La gente quiere resarcir esa ausencia de verdad, y creo que es muy importante para nuestra construcción de la propuesta de justicia. Pero diciendo que no son las penas el centro de nuestra propuesta de justicia, sí debe haber un grado de justicia suficiente que le permita a la sociedad confiar y que se cierren los ciclos de violencia. Porque un poco lo que ha pasado es que en ausencia de procesos de justicia para la fuerza pública, por ejemplo, ayer teníamos una reunión con el viceministro y él decía que había una cantidad de procesos que avanzaban en justicia y paz, de las personas de la fuerza pública que señalaron los paramilitares dentro del proceso de justicia y paz. Y nosotros decimos, bueno, pero ¿cuál general? ¿Cuál alto mando en este país ha sido juzgado por graves crímenes? Entonces creemos que hay procesos de justicia que tienen que avanzar. Nosotros hemos propuesto que se levanten los casos archivados de graves violaciones a los derechos humanos, el caso de los genocidios políticos, que entren a ser juzgados, porque solo de esa forma la sociedad podrá avanzar a un estadio de transición confiable y duradero, digamos. Aunque no estamos pensando en las penas, sí estamos pensando en procesos fuertes de justicia y ejemplarizantes para la sociedad que viene. Yo creo que al momento pues de convocar una comisión de la verdad, las partes no harán parte de ella. Le cuento que eso me tiene preocupado. Ya el examen de sangre me No harán parte de ella. que sale porque Es lo peor que podría ocurrir, porque serían jueces y parte. Una comisión de la verdad tiene la característica de estar integrada por personas de altas calidades de idoneidad, muy reconocidas también por su capacidad, que generen credibilidad. Credibilidad y sobre todo que proyecten respetabilidad. Son 4 características que deben tener, a mi juicio, los integrantes de una comisión de la verdad. En ninguna circunstancia puede haber personas con afectos o nexos, o que sobre ellos pesen interrogantes sobre su neutralidad, sobre su capacidad o sobre su idoneidad para el ejercicio de esta labor tan vital,
tan vital para la paz. Es decir, que de parte de esta Comisión de la Verdad depende la vida de un proceso de paz. Con esto no se puede improvisar. Entonces mal harán las partes colocando sus miembros o miembros afines a ellos. Por lo general se estila que una Comisión de la Verdad se constituya y se le pida a un tercero que podría ser Naciones Unidas. Aquí en Colombia se ha estado utilizando una figura muy interesante de una combinación internacional y nacional, Naciones Unidas y en representación de la sociedad colombiana, el Centro de Pensamiento para la Paz y el Posconflicto de la Universidad Nacional. Podría ser esa combinación para pedirles que propusieran la conformación de una Comisión de la Verdad, pero en ninguna circunstancia sería responsabilidad de las partes. Sí será de las partes una responsabilidad llamarla, pactarla, pero será también responsabilidad del Congreso de la República o el constituyente primario quienes la convoquen y la respalden y le establezcan las atribuciones y establezcan claramente los parámetros. Cuántas personas la constituyen, por cuánto tiempo y cuál es el mandato específico que se le otorga a esa Comisión de la Verdad. Hay una dimensión de la verdad que yo no lo tengo todavía claro, pero que quiero compartirlo con ustedes, y es: normalmente las comisiones de la verdad se ocupan de las cosas que han ocurrido por fuera de las partes, es decir, en la sociedad, en la confrontación, pero muy poco se ocupan de qué ha ocurrido adentro de las partes. Y adentro de las partes han ocurrido hechos que, a mi manera de ver, han de ser examinadas de cara a la verdad, pero también de cara a la justicia y de cara a la reparación. Hace algo más de 2 años envié una carta abierta y pública, fue publicada en medios masivos de comunicación, una carta a Gavino, el primer comandante del Ejército de Liberación Nacional, a quien le decía que el conflicto se está acabando y con el acabarse del conflicto, la estructura orgánica del Ejército de Liberación Nacional, su tendencia era la disolución, pero que mucho antes de la disolución me parecía a mí que era conveniente hacer un repaso, hacer un examen, un balance de que habían sido 50 años de vida, que al final de la vida de esa institución, una institución insurgente de ese tamaño, de esa importancia, debía examinar qué había pasado, pero sobre todo también examinar qué había hecho al interior, no tanto hacia afuera, que también, pero qué había hecho al interior de la organización. Y al interior del Ejército de Liberación Nacional se hicieron cosas que nunca debieron haberse hecho, por ejemplo, como fusilar a afiliados, a compañeros por disentir, por no compartir un criterio o por plantear debates que no eran usuales en ese momento, o por confrontar con ideas en el marco de los reglamentos, pero esto fuera interpretado de una manera distinta y muchos compañeros fueron fusilados. En esa carta hacía un listado, obviamente no de todos, pero allí mencioné a Julio César Cortés, a Hermida Ruiz, a Jaime Arenas Reyes, a Ricardo Lara Parada, a Armando Montaño, a Carlos Gaviria, Carlos Uribe Gaviria, y a otros que en ese momento se me escapan, porque ellos tienen familiares, tienen hijos, tienen nietos, tienen hermanos, y hoy preguntan: oiga, mi hermano fue un revolucionario y ustedes lo mataron
al interior de las filas de la organización revolucionaria. Nunca fue un enemigo. ¿Por qué una organización revolucionaria termina matando a sus propios hermanos, a sus propios compañeros? ¿Por qué lo mataron si él en todo momento fue un revolucionario y nunca dejó de serlo? Esto merita unas respuestas, y las respuestas han de venir antes de que se dé la desbandada, antes de que se dé las posibilidades, de que finalicen las posibilidades de hacer los exámenes, de hacer los balances y de hacer las reparaciones. Pido yo allí en esa carta a Gavino el resarcimiento del honor de estos revolucionarios que con el corazón henchido de fervor revolucionario creyeron que en las filas del Ejército de Liberación Nacional podían lograr la construcción de una patria mejor, una patria distinta, y encontraron la muerte. Hay que darle respuesta a esos familiares. Y hay que decirle, y el ELN tendrá que decirle a estos familiares: sus parientes fueron revolucionarios de principio a fin. Nos equivocamos y pedimos perdón por ello. Don Mauricio, usted ha dicho algo que es poco usual escuchar, y es que hay que pedirle perdón también a las guerrillas. Primera vez que lo escucho y la verdad me ha emocionado. Y en buena hora que lo haya dicho. Yo creo que estas son las cosas que es necesario construir colectivamente. Una nación, una sociedad que se dispone a superar un conflicto de estas dimensiones tiene que estar dispuesta a cosas grandes, y esto encierra una grandeza impresionante. Desde hace algún tiempo se ha venido planteando la tesis del perdón nacional. El perdón nacional, donde implica perdonémonos, es que nos hemos hecho daño de manera injustificada, justificada en unos casos pero desbordada en otros. Pero aquí tenemos que perdonarnos unos y otros. Aquí no puede ser cojamos un chivo expiatorio o pongamos aquí el trompo de poner. No, las fuerzas militares se han equivocado de manera grave, pero no solamente ellos, los partidos institucionales. Yo sí quisiera ver los jerarcas de los partidos históricos, Partido Liberal y Conservador, 200 años gobernando este país, y no ha sido capaz de resolver los principales problemas del país, y nos han generado guerras y violencias. ¿Cuándo le pedirán ellos perdón a los ciudadanos? ¿Cuándo le habrán dicho pues a sus afiliados, ciudadanos honestos: hombre, nos hemos equivocado? Yo creo que aquí hay que hacer grandes rectificaciones, y don Mauricio habla pues de actitudes. ¿Cuáles son las actitudes? Actitudes de seres humanos, más que de corporaciones, es de nosotros, porque somos nosotros en última los que tomamos decisiones. Don Mauricio toma decisiones, el coronel, sí, coronel también ha tomado decisiones, y Camilo también, yo también he tomado decisiones. De modo pues que lo que usted ha dicho, don Mauricio, para mí tiene un alto valor. Muchas gracias. Bueno, yo por razones de tiempo tenemos que ir cerrando acá, y hay una pregunta que voy a leer finalmente que va para el coronel, pero en realidad es una pregunta que iría en realidad para todos. Y Camila ahora cierra también con una serie de comentarios y cosas específicas.
Y tiene que ver en realidad, bueno, voy a leer lo que dice acá, dice, ¿cómo se puede lograr la paz si hablamos muchas personas que no conocemos, que si no sabemos del paradero de muchos de nuestros desaparecidos? Hoy en día muchos de nosotras estamos siendo despojados de nuestro territorio para los megaproyectos, la locomotora minera y los puertos. ¿Cómo llegaremos a la paz así? Y ahí se esconde algo que, entre otras cosas, estoy de acuerdo con lo que está aquí escrito, y aunque yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ustedes han dicho sobre la necesidad de moverse de lo inimaginable a moverse a lo posible y al cambio de una cantidad de cosas, a veces me pregunto qué tipo de violencias continúan y si este país en el fondo está preparado, entre otras cosas, porque parte de las reflexiones de este evento ha sido o seguirá siendo, por lo menos hasta mañana, en reflexionar que hay ciertos registros de la violencia que tienen que cambiar, pero hay otros registros de la violencia que continúan incluso después de que se firman los acuerdos y después de las posguerras. Y yo creo que para muchas personas en los escenarios de la vida diaria, en los trabajos y en muchas cosas, en las regiones, la preocupación también es por esas violencias que continúan, y eso es un poco lo que yo leo en esta pregunta, porque claramente hay zonas del país que siguen siendo y van a seguir siendo, uno siendo un poco pesimista también, van a seguir siendo motivo de masacres y motivos de desapariciones, porque en últimas hay intereses muy fuertes alrededor de todo eso, y a mí me parece que eso es un debate también que hay que poner en la tierra, no solamente el debate del perdón y el debate del cambio de actitud. Entonces, con ese comentario y agradeciéndoles muchísimo la asistencia, no sé si tengan alguna cosa que decir al respecto. Más bien le doy la palabra a Camilo como para cerrar ya, porque realmente ya tenemos que dejar el auditorio de cerrar el auditorio. Bueno. Entonces les abro el micrófono para contestar lo que acabé de preguntar. Sobre los desaparecidos, ¿no? Voy a leerla otra vez. ¿Cómo se puede lograr la paz si habemos muchas personas que no conocemos el paradero de nuestros desaparecidos? Hoy en día muchos de nosotros estamos siendo despojados de nuestros territorios para los megaproyectos, la locomotora minera y los puertos. ¿Cómo logramos la paz así? En general es una pregunta que yo le haría a todos, entre otras cosas. Y con eso. Yo no sé si porque, bueno, la parte de los desaparecidos es un drama tenaz, y yo creo que por eso nombraba el ejemplo que había puesto aquí el amigo sobre lo de Alemania. Llevan 50 años buscando desaparecidos, los argentinos también. O sea, son consecuencias de lo que hemos generado nosotros en este país. De golpe suena como muy fácil que lo diga yo. Yo en mi familia no tengo desaparecidos y de golpe soy injusto con los que sí lo tienen, pero en las guerras, yo tuve un papá que estuvo en la Primera Guerra Mundial y toda la vida lo vi deprimido, y en la Primera Guerra Mundial yo me acuerdo que de las cosas que él me decía es que aquí no sabemos lo que es una guerra. Una cosa es que se maten los campesinos en la ciudad y otra cosa es que a usted le bombardeen su ciudad todos los días y le maten a su mamá una bomba de una persona que usted ni siquiera vio, era un avión que pasaba por encima y lo mataba. Y ahí se desapareció su mamá y se desapareció. Son consecuencias de lo que hemos generado. Los humanos no hemos hecho sino pelear desde que se generó el ser humano, desde que inventaron el agua, las mujeres y los cercos, ha habido peleas. Y aquí yo decirle a usted que cómo soluciona lo de los desaparecidos es una obligación del Estado y de la justicia velar porque esos desaparecidos aparezcan, y eso es parte del proceso que tenemos que vivir, pero eso no quiere decir que porque usted me esté preguntando de qué hago con los desaparecidos paremos, sea una tranca en la rueda de la paz. La paz hay que sacarla adelante. Y por supuesto que a usted hay que ayudarle, o a la persona que tenga desaparecidos hay que ayudarles por el resto de la vida a que los encuentren. Ojalá no nos demoremos mucho en encontrarlos. Ahora,
la otra pregunta era, lo que el sistema capitalista que vivimos genera violencia. Y eso sí que es bueno para esta academia y para esta universidad aquí, que discutan cuál es el desarrollo del país, si será bueno ir a coger el río. Yo me acuerdo que desde muchacho a mí me llevaban a veranear a Popayán y nos íbamos en tren y uno veía toda la vega del río Cauca, desde Cali desde Jamundí hasta Suárez y Arnazú, totalmente de piedra. El río lo dejaron de piedra. Si ustedes alguna vez han viajado en carro de Puerto Valdivia, Caucasia, para Cartagena en carro, pues no ven sino piedra y piedra y piedra. ¿Por qué? Porque todo el mundo le dio por sacar oro y se fregó todas esas vegas de los ríos. Y eso es un problema de tipo académico. ¿Cuál es el desarrollo que queremos del país? Y afortunadamente, pues como decía aquí el amigo, ya vienen los jóvenes que busquen a ver cuál es el desarrollo, porque el desarrollo que hemos tenido los viejos ha sido tirarnos del planeta, pues excavando minas, y ahorita con el carbón, pues yo no sé, afortunadamente el carbón se ha vuelto tan lleno de polución que ya nadie lo quiere mucho. Y en la medida en que ustedes, los académicos, busquen otras fuentes de energía, pues a lo mejor ya no vamos a necesitar el carbón. Ni los académicos. Ni tanto académico, eso es verdad. Eso es verdad. Entonces, yo lo que digo es que los jóvenes, lo que yo diría que la solución es que los jóvenes participen de la política y cambien el país. Es muy fácil sentarse a criticar, pero construyan el país. Estas universidades tienen que construir el país, tienen que participar. Aquí en Colombia yo creo que no hay ningún estudiante aquí en esta universidad que no tenga más de 18 años, creo que tiene cédula y puede ir a votar. Pues vaya y vote y cambie el país, y pues vote por el que le dé la gana, pero cambie el país, porque no veo otra solución. ¿Okay? Bien, en cuanto al tema de los desaparecidos, indudablemente es un tema muy difícil para las familias, como bien lo decía ahorita Alejandro, sea víctima de las fuerzas militares, de la guerrilla, de la sociedad, de las comunidades afrodescendientes, indígenas, víctima es víctima. Y todos por igual, y ese dolor de una mamá, de una familia, tener un desaparecido, no tiene ninguna justificación en la humanidad. Por eso tenemos que trabajar y hacer todos los esfuerzos para que realmente encontremos la paz, y ojalá podamos ir a esas regiones apartadas y poder encontrar toda esa cantidad de cuerpos, poder llevar a la familia, como dice, ahí está. La mamá, la familia quiere tener ese ser querido ahí, de todos los sectores. Yo no estoy diciendo aquí que no se presentaron, pero hay que buscar para que el ser querido tenga ahí el cuerpo de la persona que se fue y que nunca volvió. Es un tema muy difícil, no es indudablemente ajeno a todo lo que mandan las normas del derecho internacional humanitario. Tenemos que apostarle a eso, y las fuerzas militares están trabajando en eso. En el segundo tema, todo lo que se viene, hay un punto que yo quisiera adicionar. Venimos trabajando en la Escuela Superior de Guerra con la Universidad de Oslo, y ellos nos han venido acompañando en todo este tema de proceso de paz. Nos han indicado y nos han enseñado de que una vez terminados los conflictos armados se intensifica la violencia, y a eso tenemos que estar preparados. Indudablemente esa violencia urbana, esa violencia económica, esa violencia ambiental, todas esas cosas que se van a generar, porque desafortunadamente se desmoviliza un grupo armado y vienen otras luchas de poderes. Esos poderes que están hoy en día, la minería ilegal, por el oro, por el carbón, por el coltan, por una cantidad de cosas que se van a desarrollar. Por eso hice el comentario en mi presentación. Hay que estar en el contexto real de lo que tenemos que desarrollar. Tomachipán Guaviare, una comunidad que vive del narcotráfico. ¿Y dónde están las otras alternativas? Como bien lo decía ahorita Mauricio. ¿Qué otra alternativa tiene ese ciudadano? Es que para ir desde Tomachipán Guaviare a Miraflores son 9 días en que va al mercado y vuelve al mercado. No tiene otra utilidad.
qué yuca va a sacar, qué plátano va a sacar, qué proyecto sustitutivo va a obtener para que esas comunidades puedan vivir. Eso es lo que tenemos que desarrollar acá. Y ese es el espacio que tenemos que empezar todos los que estamos en el sector académico y todo el mundo a ver qué vamos a desarrollar. El turismo. Usted se imagina este país en paz, lo que podemos mostrar en esas regiones. Eso es un potencial económico por mostrar, somos un país maravilloso. Los nevados, todo. Eso es lo que tenemos que generar. Pero indudablemente los proyectos que son los que desarrollan los políticos, los académicos que acompañen y realmente apostemos a esa construcción. Desde mi punto de vista, desde las fuerzas militares, estamos prestos a eso, a proyectos. Tenemos una reunión la semana entrante con el Banco Interamericano de Desarrollo. Vamos a mirar el posconflicto, listo, ¿cómo lo vamos a mirar? ¿Cómo vamos a hacer la transición en las fuerzas militares? ¿Qué otros proyectos podemos apostarle a que los miembros de las fuerzas militares apostemos al país, a construir país? A eso tenemos que, todos los que estamos acá, aportar ideas desde lo académico y hacer proyectos realmente que sí den los resultados que necesitamos sociales, como lo explicaba ahorita Carlos Arturo Velandia, que esa es la bomba social la que está creciendo y que tenemos que cada día generar proyectos que reduzcan esos niveles de violencia. Para ser muy breve, solo sobre el primer tema. A ver, yo creo que en la búsqueda de desaparecidos se ha venido avanzando, por ejemplo, en Justicia y Paz. De alguna forma hay 5.000 fosas dentro de las investigaciones que han sido objeto pues, de los procesos de exhumación, de los cuales han resultado, entiendo, más de 4.000 cuerpos que han sido entregados a las víctimas y 2.000 fosas se han abierto. Bueno, ahí se ha venido avanzando. Yo quisiera dar otra pista. Vamos a avanzar también entonces en el tema de los cementerios clandestinos de fuerzas militares, que pasó el año antepasado en la Macarena. Es decir, la fuerza pública tiene que ayudar a encontrar todos esos muertos NN que se han registrado año a año dentro del conflicto, donde seguramente van a estar muchos de los desaparecidos que estamos buscando. Es más, el Ministerio del Interior hace 3 años hizo un plan piloto en el que cogió una muestra de las personas desaparecidas y la confrontó con cuerpos de NN en cementerios civiles administrados por fuerza pública y encontró que más del 40% resultaron ser desaparecidos buscados por familiares. Entonces creo que, aunque se ha avanzado en el tema del paramilitarismo un poco, todavía falta mucho de avanzar en el tema de fuerza pública, porque la desaparición forzada está relacionada con el terrorismo de Estado íntimamente aquí y en muchos otros países. Me quisiera referir al otro tema, pero pues creo que es más profundo, entonces voy a dar la palabra aquí para no acabar con la paciencia de los diputados. No es posible pedirle y esperar que todos los problemas se resuelvan a partir de los diálogos de las mesas de negociación con las insurgencias. Las insurgencias y el gobierno nacional tienen unas agendas muy precisas, muy delimitadas, y se busca a través del desarrollo de esas agendas es lograr la paz que es posible lograr, no la paz que se quiera obtener, sino la paz que es posible. En segundo lugar, la agenda es el reflejo, es una medida de una correlación de fuerzas. Una cosa era la agenda en la época del Caguán, donde se iban a discutir 12 grandes temas como el desarrollo económico del país, entre ellos, y 102 subpuntos a una agenda de 6 puntos, ¿sí?, como la que se tiene en la actualidad en La Habana. La correlación de fuerza en la época de los diálogos del Caguán era diferente a la correlación de fuerzas de ahora. Esto, las agendas sabemos, y los estudiosos de esos temas sabemos que tienen un comportamiento elástico, se estiran o se encogen dependiendo de la correlación de fuerzas en el campo de la batalla. En el campo de la batalla la correlación de fuerzas establece que la iniciativa son las fuerzas del Estado, y hoy en día nada que se parezca a la situación
que se vivió en los años 2000 por aquellas calendas cuando se hicieron los diálogos del Caguán. De modo que los grandes temas, estos grandes temas que quisiéramos que se pudieran resolver, lo va a tener que resolver el conjunto de la sociedad, la totalidad de los ciudadanos ejerciendo sus derechos ciudadanos, fundamentalmente con el voto, como lo dice don Mauricio, pero también con la movilización, con la protesta en los marcos que lo establece la Constitución y la ley también lo permite. Obviamente al Estado hay que hacerle saber que no nos sentimos a gusto con la depredación del planeta, con la depredación y el saqueo de nuestros recursos naturales que son nuestros. Yo sí quisiera poder proteger y salir a defender en nombre de mi derecho sobre el petróleo que me corresponde a mí, porque a mí de los recursos que hay aquí abajo, de aquí abajo, el oro, el petróleo, el coltán, el aluminio, el cobre, absolutamente todos esos, algo me pertenece como miembro de esta nación, al igual que a cada uno de ustedes les pertenece, y podemos decidir y podemos decir qué hacer o qué no hacer con esos recursos. Lo que no es posible seguir admitiendo es que unos funcionarios, en nombre de la sociedad, en nombre de la nación, y funcionarios al servicio del Estado, permitan el saqueo indiscriminado de nuestros recursos, el deterioro en materia grave y casi que irrecuperable de ecosistemas y del planeta de la manera más impune. Aquí hay que hacer una gran discusión, pero esta discusión va mucho más allá que la de las posibilidades que tienen las mesas de La Habana y la mesa con los helenos en el lugar que se instale. Bueno, muchas gracias. Entonces, y para terminar, le doy el micrófono a Camilo y ya. Muy breve, un comentario que es también una provocación, una invitación, y también a todos los participantes y las participantes del PEC, y es que si bien este esfuerzo se hace para intentar situarnos en este momento histórico, para intentar aportar y apoyar con obviamente todas las recomendaciones que se han hecho en este panel y en el resto donde estamos encontrándonos, también queríamos intentar establecer un tipo de alianzas de tiempos, del tiempo de la paz sea una conversación de tiempos, del tiempo del empresario, del tiempo de los guerreros. Pensaba yo en esta idea de si esa posibilidad de estimular el diálogo directo entre los guerreros, entre quienes combatieron, que también son hijos, la mayoría del pueblo colombiano, y que son los que han estado directamente allí, y estimular esta idea del diálogo de los guerreros para la superación política es importante, pero también el diálogo de los guerreros con sus víctimas, las víctimas de un lado y del otro, y que pudiéramos hacer, así como lo ha comentado Carlos Velandia, que obviamente las comisiones de la verdad son cerradas, las agendas de negociación son mucho más cerradas también, y que dependen de una correlación de fuerzas. La necesidad de que nosotros todos y todas rodeemos este momento histórico como una posibilidad de poder aportar, de poder juntar y hacer que empresa, guerreros, víctimas y academia logremos sintonizar el mismo tiempo. Yo diría solamente eso. Bueno, a todos nuestros invitados, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. A los asistentes les recordamos que este panel fue grabado, lo pueden consultar a través de la página de los Andes, y pueden escuchar las píldoras informativas a través de escenario.usta.edu.co. En las horas de la tarde tendremos varios paneles, ustedes pueden revisar en su programación. Tendremos el panel Ética y Política de la Investigación Social, panel Espacio, Fronteras y Cotidianidad, el simposio Justicia y Memoria, panel Género, Identidades y Violencias en Contextos Transicionales, Justicia Transicional y Políticas de Reparación, el panel Región, Territorio y Posconflicto, las incertidumbres de la transición en las certidumbres de la paz. Entonces los invitamos a consultar la página de Uniandes y la página del Programa de Estudios Críticos de las Transiciones Políticas. Muchísimas gracias, nos encontramos a las 2 de la tarde.